Hola, buenos días para todos. Vamos a esperar que comience a llegar un poquito de gente al programa. Hoy es un programa bien interesante. Tenemos mucha información sobre lo que está pasando en materia. A ver, acá un poquito más alto acá. En materia política. En materia política, lo que está sucediendo con el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela ya es asunto que hoy vamos a estar informados. Hola Rafael, buenos días para todos. Eduardo, Ed Batista, Jaycee Osecha, saludos Jaycee, un abrazo. Jaycee Osecha, qué gusto mi querido colega, un abrazo. Abogado Javier González, buenos días. Boscan Lacey, un fuerte abrazo. Eudi Romero, saludos, fuerte abrazo para todos ustedes. Juan, por acá. José Quintero, vaya, un abrazo para todos los que se están incorporando. Vamos a iniciar quizá con la parte gruesa del pastel político. Ya no tan venezolano, sino el pastel político internacional. Hemos hablado que el marco de referencia de las cosas que están ocurriendo entre Venezuela y Estados Unidos tiene dos elementos fundamentales. Uno, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado una guerra muy fuerte en esa zona de Europa y Asia, Euroasia, y la segunda, la guerra que declaró Hamas contra Israel y la guerra que declaró Israel contra Hamas, que tiene dos equipos, dos portaaviones norteamericanos instalados en la zona de combate, lo que pudiera ser la zona de combate, que estamos a punto de desarrollar una guerra ya de otra dimensión, porque entraría Irán, ya Siria está involucrada porque les han bombardeado el aeropuerto de Damasco. Ayer decían que habían bombardeado Damasco, pero no tuvimos información. Arabia Saudita rompió el acuerdo que venía tratando de construir con Israel. Por lo tanto, la cosa se agrava a tal modo que Europa y los Estados Unidos han pedido a Israel que no invada Gaza, porque el desarrollo de los acontecimientos sería muy grave. Todo esto, ¿dónde está instalado? En uno de los países más productores de petróleo del mundo, más importante y de gas, que es Rusia, 10 millones de barriles de petróleo diario. Y por otro lado, el Medio Oriente, donde se produce un poco más del 30% del petróleo que consume el mundo. Todo esto ha cambiado las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Y ayer se anunció un acuerdo que han producido ambos países. Un acuerdo que tiene que ver, mis queridos amigos, con sanciones y que tiene que ver con la política interna venezolana en materia de elecciones, de liberación de presos políticos. Vean ustedes cómo esto ha tomado un matiz interesante. ¿Cuál es el matiz interesante que ha tomado? A ver, Estados Unidos y Venezuela ya cerraron un acuerdo. Hoy en Barbados se va a reunir la oposición para comenzar la oposición a construir aguas abajo el acuerdo que ya construyó Estados Unidos con Venezuela y Venezuela con Estados Unidos. Me refiero a ambos gobiernos. Aquí se discutió de todo. Evidentemente, para Estados Unidos, para Venezuela, su necesidad, su principal deseo es que le quiten las sanciones. Pero para Estados Unidos también hoy es importante que le quiten las sanciones a Venezuela, porque el problema es petróleo y gas. Necesita ellos, Europa y Estados Unidos necesitan petróleo y gas venezolano para cubrir los déficits que pudieran producirse a partir de la intensificación de las acciones bélicas tanto en la zona ucraniana como en la zona del Medio Oriente. Entonces voy a hablar con ustedes, mis queridos amigos, de lo que ha sido el acuerdo, un interesante artículo que escribe
el señor Hernández. Él se llama, lo voy a reconocer, Alejandro Hernández, ha escrito un articulazo, un análisis sobre este tema. Estos acuerdos se han ido llevando. Ustedes han visto que Delcy viaja mucho a Rusia, a Medio Oriente. Ha viajado mucho. El viaje ha sido a Qatar. Lo más importante de ese viaje ha sido a Qatar, porque en Qatar es donde se han llegado a todos los acuerdos. Ahora se va a abrir al gran público el acuerdo, pero ya los acuerdos estaban firmados. De hecho, Nicolás Maduro en su programa de anoche decía, molesto porque se comenzó a filtrar información, Nicolás Maduro decía que ya los acuerdos estaban firmados con los Estados Unidos de América. Entonces vamos a hablar un poco de los alcances que conocemos sobre este acuerdo. Dice acá, ¿quién gana y quién pierde cada factor venezolano? El ganador más importante sería Nicolás Maduro, que lograría una licencia para Petróleos de Venezuela, que en la práctica le permitiría a PDVSA un funcionamiento amplio. Esto se traduce en dinero para el Estado, porque acabaría la venta de petróleo con descuento, digamos, el contrabando este que lleva Maduro, con intermediarios fantasmas, y que llevó a la crisis generada por la corrupción de Tarek El Aissami. También habría una autorización para que las compañías Eni y la española Repsol puedan retornar a los negocios petroleros con Venezuela. En la práctica, tal y como ha ocurrido en muchos años, el chavismo, él dice acá, esta es una opinión, PDVSA será la caja chica de Maduro para la campaña presidencial del 2024. Se acordó también la fecha de las elecciones, no la fecha, el tiempo, el lapso de tiempo. Va a ser la elección presidencial en el segundo semestre del 2024. Algunos hablan de octubre, pero en todo caso segundo semestre es mes 7, que es julio, hasta diciembre. Allí se va a realizar la elección presidencial venezolana. Algunos hablan de que todo esto le permitiría a Maduro, evidentemente, ganar legitimidad ante la comunidad internacional, pero yo creo que la ha venido ganando. Esto lo que hace es que le pone la guinda al vaso, pero Maduro ha venido ganando legitimidad cuando se derrumbó el gobierno de Guaidó. El gobierno de Maduro comenzó a ganar legitimidad en el mundo, a ganar reconocimiento, tanto que hoy ya se aprobaron las líneas aéreas del gobierno norteamericano que van a comenzar a viajar a Venezuela a traer deportados. A mí siempre me ha parecido esto más o menos un cuento chino, me disculpan lo coloquial. Digo un cuento chino, ¿por qué? Porque lo que están tratando es de abrir los cielos a las líneas aéreas norteamericanas y venezolanas. De hecho, Venezuela solicitó que Conviasa participara en los vuelos de repatriación de venezolanos de Estados Unidos a Venezuela. Digamos, es el único país, el único acuerdo en los cuales Estados Unidos deporta masivamente ciudadanos de su territorio a otro país, al país de origen de las personas. De resto los echa para México. Cuando es individual, cuando es un problema de delitos cometidos, en fin, los montan en un avión y los llevan al país de origen. Pero masivamente eso lo único que va a lograr es abrirle las puertas, los cielos, tanto a las compañías norteamericanas como a la compañía venezolana. Evidentemente, de las grandes dudas que hay es que Maduro no cumpla los acuerdos de concesión interna. Eso para Estados Unidos no es tan relevante. Que comience, porque ahora Estados Unidos suelta a Venezuela y al gobierno de Noruega, que va a ser el árbitro de las discusiones que se van a dar a partir de hoy en Barbados. Por cierto, le salió viaje a la comisión de notables venezolanos del G4 que disfrutan de estos viajes de negociación. También me informaba ayer un alto dirigente de Primero Justicia que todos los partidos grandes, incluyendo el de María Corina Machado, están absolutamente informados de lo que está sucediendo. Que las reuniones se dan con el embajador norteamericano que les informa, reuniones que se dan vía YouTube, vía Zoom o vía de algún mecanismo de comunicación,
y que María Corina ha sido informada absolutamente de todo esto. Me lo dijo ayer, me lo comentó un miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela. Así pues que el gobierno norteamericano con esto también gana, logra separar a Maduro, con el permiso, de las manos de China, de Rusia, de Irán, de Nicaragua y de Cuba. Pudiera intentar retomar unos mecanismos que le permitan que Nicolás Maduro ya no necesite tanto ir de la mano con los señores enemigos de los Estados Unidos. Otro elemento no menos importante es que en el año 2024 también hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, y con el acuerdo de Caracas con la administración Biden se evitaría que los republicanos ataquen la campaña demócrata por la inacción de la Casa Blanca ante la crisis venezolana, debate que seguramente será de interés en los feudos como en Florida y otros estados donde el voto latino es cada vez más importante. En otras palabras, para Washington el acuerdo también es muy importante, aunque los intereses y necesidades de la administración Biden, escuchen esto que se los acabo de decir, no sean necesariamente los mismos de la dirigencia opositora venezolana y de la sociedad venezolana. Lo hemos venido comentando. Los países tienen amigos. No, los países tienen intereses, y eso es lo que está pasando. Se expresan los intereses del gobierno norteamericano, de la economía norteamericana con respecto a Venezuela. También dice acá, sin embargo, Estados Unidos también tiene que perder si Maduro incumple los compromisos firmados, porque va a lucir como una potencia débil que se deja engañar por un dictador quebrado del tercer mundo. Esto pudiera ser, y también le daría un valioso tiempo al régimen venezolano para fortalecerse políticamente y económicamente. Esto, como decíamos antes, no pasará por debajo de la mesa en un año electoral, y sin duda causaría daño a la aspiración del Partido Demócrata de mantenerse en la Casa Blanca. Pero yo dificulto que Maduro sabe el costo que va a tener engañar. Él engañó al Papa, engañó al Vaticano. No sé si va a engañar a los Estados Unidos de América, porque esto sí tiene. Marcos dice, Estados Unidos necesita tranquilidad en su suministro y Venezuela siempre lo ha sido. Y parece que volvemos, Marcos, en esa vía. Luego, ¿qué se acordó? Se acordó observación internacional para las elecciones venezolanas. Viene la OEA, vienen los organismos de observación internacional, vienen las Naciones Unidas. Eso es interesante. Va a tener niveles de transparencia en las elecciones. Bueno, allí tendría que entrar la elección a hacer sus solicitudes. Marcos Nava me dice que me va a dar una primicia. Nos las va a dar a todos, Marcos. Vamos a ver qué tal. A ver, regreso, me distraje. Esta situación evidentemente nos va a dar elecciones que, si la oposición logra aprovecharlas y no se desune, pudiera tener una inmensa oportunidad de derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones del año 24. Pero si la oposición sigue desunida, evidentemente Maduro tiene hoy el 21%, entre el chavismo, el madurismo y el chavismo disidente con Maduro. Los chavistas que están molestos de Maduro reúne el 21% del electorado. Con un poquito de dinero llega al 30%. Con 30 gana las elecciones, si la oposición está dividida. Ese allí el secreto. Luego el tema, aquí me dice, Maduro va a reunirse con Biden, y ahí te dejo eso. Y si trae un preso diplomático, probablemente le vayan a entregar a Alex Saab. También aquí hay otro detalle que tiene que ver con otra persona muy vinculada a Maduro. A ver, en las últimas horas se ha conocido que Washington evalúa la posibilidad de sacar de la lista de sanciones a los hermanos zulianos Santiago y Ricardo Morón Hernández, quienes son muy cercanos a Nicolás Maduro Guerra, al hijo, que es un muchachito que se mete duro en los negocios y en la política,
y a la familia Maduro Flores. Estos hermanos de origen zuliano han ganado mucho poder a la sombra del hijo de Nicolás Maduro, y eso se ha traducido para ellos en negocios de toda índole, mineros, petroleros, importaciones para organismos de seguridad, entre varios. Debido a esto, los Morón Hernández entraron en la lista de sancionados de la OFAC en el 2020, y una eventual eliminación de las medidas que pesan en su contra sería una evidente guiño a la pareja presidencial por parte de la administración de Biden. También no sé si viene la eliminación de las sanciones personales. Esta es una, pero una que me parece importante, que son los 15 millones de dólares que ofrece el Estados Unidos por Nicolás Maduro, los 10 que ofrece, creo que son 10 por Diosdado, los que ofrece por Padrino López. No sé si a Tarek El Aizami, yo creo que él va a mantenerse en el mundo de los sancionados. No creo que le levante, porque es que tampoco te dieron de todo. En los acuerdos ni te dan todo ni recibes todo, pero de que te dan, te dan. Los griegos están muertos, necesitan petróleo. Los gringos, dice Edwin González. No, ellos necesitan petróleo. Ellos son en este momento el primer productor de petróleo del planeta. Están llegando casi a 12 millones de barriles de petróleo. Pero la geopolítica, Europa necesita petróleo y gas. Y Estados Unidos recibe petróleo y gas venezolano y vende petróleo y gas a Europa. Viene una guerra muy larga, muy dura. Mi pregunta es: ¿por qué la señora Rodríguez está en los países árabes? Porque allí es donde se hicieron las negociaciones. En Qatar fue donde se hizo este tema. Bueno, otro gesto importante, dice acá, ahí fue donde se llegaron a los acuerdos. Otro gesto importante de la administración Biden a la familia Maduro Flores fue la liberación en el año 2002 de los sobrinitos, los narcosobrinitos, que se encontraban presos en una cárcel norteamericana y ya están en Venezuela. En conclusión, de las 3 partes que podrían validar el acuerdo, solo 2 tienen beneficios garantizados: Maduro, el gobierno de Maduro, y los Estados Unidos. La oposición está en desventaja porque se dividió, porque perdió apoyo, porque el gobierno de Guaidó, el interinato, fue un verdadero fracaso. Fue una cosa sin sentido que terminó envuelta en corrupción por todos lados. Esto evidentemente trajo todos estos problemas, mis queridos amigos. Entonces, a todas estas, y bajo la acostumbrada excusa de que no se puede negociar frente a los micrófonos, ni el gobierno ni la oposición le han informado al país sobre el tema, lo que genera una entendible desconfianza por parte de la sociedad. Los días venideros serán cruciales para la definición de este mecanismo. Voy ahora con un tema que va a molestar a algunos. Les pido no se molesten con este servidor. Las inhabilitaciones. No hubo acuerdo sobre las inhabilitaciones, pero tampoco se detuvo el acuerdo. O sea, Estados Unidos y Venezuela llegaron a su acuerdo. No hubo acuerdo sobre las inhabilitaciones. Se había propuesto habilitar a Capriles. Era el único que iba a ser habilitado. El gobierno de los Estados de Venezuela le negó a los Estados Unidos la solicitud de habilitar a María Corina Machado, a Leopoldo López, a Julio Borges y al señor Superlano. Estas 4 personas no van a ser María Corina Machado. No van a ser habilitados por los acuerdos estos de los 2 gobiernos. Así que no hay acuerdo. Haga usted su propia conclusión sobre esto, porque como sé que está el debate de lo que va a ocurrir el domingo en la primaria, lo que sí sabemos es que en el acuerdo que cerraron los 2 países, ahora viene una discusión aguas abajo sobre la operatividad de lo que tiene que ver con el acuerdo y lo interno político en Venezuela. Pero de resto, ya el acuerdo está cerrado con los Estados Unidos. Ayer les decía, alguien Maduro quiso dar un alarde de que él está muy molesto, de que él es un hombre, él es el hombre que gobierna. Y dijo que le están filtrando información, que ya ese acuerdo está firmado. Claro, aquí dice Marcos, ya el acuerdo se firmó. Claro que se firmó, por eso hoy está convocada en Barbados. Primero va a haber una rueda de prensa que ya está convocada, y luego va a ser la segunda parte, va a ser el inicio de las negociaciones
con la oposición, que sencillamente va a ser desarrollar el acuerdo marco que ya se firmó con los Estados Unidos de América. Así pues que la situación es bien interesante. Desde el Cuatricentenario Maracaibo nos envían saludos. Desde el Perú, Jorge Rodríguez. Henry, ¿dónde estás, hermano? Nos dice, qué buen programa, muchísimas gracias. Juan Carlos Barbados es el Parolín, ya eso está firmado. Sí, ya eso está acordado. Ya eso está acordado y eso se acordó en Qatar. No se acordó en Venezuela, ni se va a acordar en Barbados. Eso ya está acordado en Qatar. Así que bueno, las elecciones ya tienen fecha y son generales, todos se van a medir, hasta los gobernadores, dice Marcos Nava. Yo no tengo información de esto, Marcos. Esto depende de la necesidad de Maduro. Si Maduro ve difícil la cosa para él, evidentemente va a tratar de convocar una elección de gobernadores y alcaldes para que todos vayan detrás de él, para que todos tengan que ver que su cuerito va a estar en juego y salgan a apoyar a Maduro y salgan al mismo tiempo a apoyarse a ellos mismos. Así pues que esto es un tema. Me dice, el que va es Manuel Rosales, te dije, dice Antonio 12. Ese es otro tema, muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? La oposición tendrá que ponerse de acuerdo sobre cómo va a manejar este tema. El domingo, hasta este instante, hasta este momento, va a ganar María Corina Machado en una primaria que va a ser una primaria, aparentemente, no puedo afirmar estas cosas que estoy diciendo. Aparentemente la primaria va a ser una primaria anémica, va a ser muy flaca, muy delgada, de mucha ausencia de electores por los problemas operativos que tiene la misma primaria. No es un problema de que la gente quiera ir a votar o no. La propia primaria creó sus propios problemas. La gente no sabe dónde va a votar. Es un problema. Anoche estuve buscándole a mi esposa y a mi hija, que vamos a participar en la primaria todos. Bueno, yo ya sé dónde voy a votar. Mi hija sabe dónde va a votar. Y mi esposa no aparece, le aparece un error, así que ella no va a poder votar. También, por ejemplo, con el tema de la nucleación, la gente que se inscribió para votar en un colegio que está en la vieja urbanización Creole de Maracaibo, yo estaba revisando eso anoche, en la vieja urbanización Creole de Maracaibo está el colegio Mater Salvatoris. Ese es el centro de votación donde vota la gente, más acomodada económicamente de Maracaibo, que son los que viven en la urbanización Virginia y los que viven en la urbanización Creole. ¿Dónde van a votar? En la cancha del barrio Los Cerros de Marín. Esa gente no entra para Cerros de Marín. Esa gente le tiene miedo a los Cerros de Marín. Esa gente tiene en la mente de que ahí lo que viven son unas personas peligrosas. Ahí la gente del Mater Salvatore, yo dificulto. Alguien hizo una trampita y se llevó esa votación del centro, un centro clásico de los sectores, más duros de la política zuliana, se lo llevaron para un barrio que tiene fama de peligroso en la zona. No van a ir a votar. Si no estoy inscrita en el CNE, ¿puedo votar en la primaria? No puedes votar en la primaria, solo votan los que están inscritos en el CNE. Cásimo, no solo dónde, cómo llegas al centro de votación, un problemón. Dani, anima al pueblo a salir a votar, no digas eso, que ocasionas desaliento. Vos como que tiráis para el chavismo. No, yo te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad, te estoy diciendo que yo no sabía hasta la semana pasada, cuando hicieron una mejora del proceso donde votaba, porque decía calle 64 con 67. Yo sé que yo voto en el Liceo Carracciolo Parra Pérez de los Olivos, pero calle 64 con 67 me pone a buscar una dirección. Ahora la mudaron para una cancha, ahora sé dónde voy a votar y voy a ir a votar el domingo. Pero estoy hablando del problema operativo que tiene la
primaria. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, una escalada entre Israel y el Líbano podría amenazar la salud del Medio Oriente. Esto no solamente es la salud en términos humanos, en términos corporales, sino que esto pudiera generar un problema en la salud económica. Recordemos que el Medio Oriente es el centro de producción de petróleo de esa zona más importante del mundo. El CNE está inscribiendo actualmente, ¿y dónde? Mira, a veces sabemos, a veces no sabemos. El Consejo Nacional Electoral, con este tema de las máquinas, no publicó los sitios. Todas las máquinas que están fuera de la barraca, son máquinas itinerantes. Quiere decir que las mueven a diferentes sitios. Ahora nunca se sabe para dónde las mueven. Entonces viene evidentemente la gente a especular que las tienen en las bases de Misiones, que están preparando centros de votación a favor de Maduro. Pues claro, los que tienen el poder siempre lo van a utilizar para sus... a mí me dice, te toca votar diagonal al colegio Joaquín Crespo. No, eso no es verdad. Yo voto en el oeste. ¿Quién te dijo mi fecha de nacimiento? Y mi cédula es pública, pero mi fecha de nacimiento no es muy pública. Yo sé dónde voy a votar. Deja que el pueblo sea el libertador de Venezuela. Ayude, no destruye, dice Miguel Ángel Delgado. Mira, yo no he dicho nada, Miguel Ángel, mi querido amigo. Yo voy a votar el domingo. Ya no voy a repetirlo acá porque este es un programa para el análisis político y no para favorecer a mi candidato, pero yo voy a votar el domingo por mi candidato. Hablemos de algún tema local, mis queridos amigos. Vamos a ver cuántos minutos llevamos de programa, porque eventualmente me paso. No, todavía me quedan unos minutos. Les dije ayer que se escogió ya el candidato de la Acción Democrática de Bernabé. Ya está, es el Luis Eduardo Martínez, lo llaman el Burro Martínez. Él va a ser el candidato presidencial de AD. Brito por este otro partidito que le dieron a él. Luego Ecarri. Son 3. Vean ustedes cómo vamos. No sabemos si saldría Claudio Fermín. No sabemos quién más va a salir. No sabemos si Bertucci va a salir de candidato. No sabemos cuántos van a salir por este mundo que llama la oposición democrática, ¿no? Que tratan de separarlo con la otra oposición. No sabemos porque todavía está en juego. Si gana María Corina y está inhabilitada y no la habilitan, bueno, va a tener que resolverse quién va a ser el candidato de la oposición. ¿Quién va a ser el candidato de la oposición si María Corina gana y no la habilitan? Pudiera ser el que llegue de segundo. Pudiera ser que María Corina desee ella presentar su candidato. Pudiera ser, ya Ramos Ayub le dijo que eso no va. Pudiera ser que haya una jugada para lanzar a Manuel Rosales mediante un acuerdo en el cual pudieran estar ya involucrados, por lo menos el Nuevo Tiempo y Primero Justicia. Ese pudiera ser. Todo esto, mis queridos amigos, pudiera ocurrir. Todo esto pudiera ocurrir en este mundo tan complejo que está viviendo de la política venezolana. En algún momento me voy a detener en esto. Ramón Guillermo Aveledo, ustedes conocen a Ramón Guillermo, fue coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, un hombre sumamente serio, director del Instituto de Formación Política Fermín Toro. Él dijo que la oposición venezolana se estaba cubanizando. Yo conozco la oposición cubana porque viví en la ciudad de Miami, en El Doral, pude compartir con ellos 3 años y trabajé en emisoras de radio cubanas o de cubanos, y la división que tiene la oposición cubana es monstruosa y la oposición venezolana se cubanizó. Vean ustedes, es que uno escucha la gente, mis amigos que están con María Corina, ustedes no tienen por qué ser agresivos con los demás, con los que no están de acuerdo con ustedes. Ustedes no tienen, porque la gente va a votar por Prósperi, va a votar por Delsa, va a votar por el exgobernador del estado Guarabó, del estado Táchira, por Pérez Viva. La gente va a votar por el candidato que le venga en gana. Y ustedes no pueden decir que todo el que no vote por María Corina es un alacrán y un vendido. Eso ayuda a la unidad. Les pregunto a los amigos que siguen a María Corina, que me están viendo, ¿no ayuda a la unidad?
Porque si María Corina gana la primaria, al otro día tiene que salir a buscar que la ayuden para habilitarla. Y si los demás partidos la dejan sola, porque ofenden y ofenden y ofenden a los demás, se va a quedar sola. Se va a quedar sola con su 8%, con su 10%. Ahí se va a quedar y nadie la va a acompañar y nadie la va a defender. Entonces, ustedes le están creando problemas a María Corina con ese radicalismo. El que gane la primaria, los demás deberían apoyarlo y lograr una sola candidatura. Una sola candidatura. Recuerden que en la elección parlamentaria del 2015, María Corina dividió los votos, se fue sola y se perdieron 2 diputados para llegar a los 112 diputados, se perdieron 2 porque ella dividió los votos en el estado Táchira. Entonces, esto no nos conviene, que se dividan los votos, que no lo dividan ni el uno ni el otro, ni el uno ni el otro. Nadie puede dividir o colaborar o influir para que continúen dividiéndose los votos de los opositores, porque eso al único que le sirve es a Nicolás Maduro Moro, al único que le sirve y al único que le ayuda todo este tema. Bueno, 30:55 minutos de programa. Bueno, me queda decirles que nos veamos al mediodía. En el mediodía vamos a estar igualmente en todas las redes sociales. Hoy hemos comprado un equipo nuevo para poder estar en TikTok. Esperemos que hoy podamos estar en TikTok con todos ustedes. Instagram, Twitter, Facebook, la página de terceravoz.com, la página de Juan Carlos Fernández, YouTube, que es el canal robusto, el principal canal que nos aporta. Síganme, por favor, si son... todos ustedes, los que están en TikTok, síganme. Los que están en Instagram, síganme. Los que están en YouTube, suscríbanse. Henry Suárez está en Florida. Un fuerte abrazo para los amigos que nos ven desde el exterior del país. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Nos vemos al mediodía. Canal 11 del Zulia y Luz FM son nuestros 2 medios tradicionales. El resto, la transmisión toda es por los medios, los nuevos medios de comunicación que son estos, donde estamos nosotros todos acá. Dios me los bendiga, que Dios los acompañe. Pido paz para el Medio Oriente, pido paz para Ucrania. Ojalá y se logren acuerdos políticos allí que impidan que siga ocurriendo la muerte de personas inocentes e incluso de militares. Que no haya más muertes por razón de los conflictos entre los hombres. Dios me los bendiga. Me despido inicialmente de los amigos que nos están siguiendo acá en YouTube. Ahora me voy a despedir de mis amigos que están acá en TikTok.